Cuando mi esposo, al borde de la muerte, decidió proteger sus propias manos, las manos que trazaban planes, mientras abandonaba mi pierna que no paraba de sangrar, el corazón que lo había amado durante 8 años se hizo añicos, igual que los huesos de mi pierna. Todos creían que sería una ama de casa sumisa, alguien a quien sacrificar a voluntad. Lo que no sabían era que esta empresa, valorada en más de 100 millones, me tenía como su representante legal y mayor accionista. ¡Boom! El estruendo ensordecedor me destrozó los tímpanos, y el techo se desplomó como una hoja de papel rasgada, derrumbándose con acero y hormigón. Antes de que la oscuridad me envolviera la conciencia, lo último que vi fue a mi esposo, Tate. Me protegió, pero una losa prefabricada le rompió el brazo y una varilla expuesta se clavó sin piedad en mi muslo. La sangre, cálida y fluida, empapó rápidamente mis pantalones, formando un pequeño charco de barro en el polvo. ¡Lee! ¡Aguanta! La voz de Tate estaba ronca de dolor, su mano sana me agarraba con fuerza. El equipo de rescate llegará pronto. El equipo de rescate está aquí. Rayos de luz atravesaron la oscuridad, iluminando nuestros rostros manchados de sangre y tierra. Pero también trajeron la pregunta más cruel. Situación de emergencia. Las barras de acero y las losas prefabricadas son muy inestables. Solo podemos salvar a uno primero. ¿Quién saldrá primero? La voz del líder del equipo de rescate, atravesando el humo y el polvo, sonaba como un juicio infernal. No podía moverme, la pérdida de sangre me nublaba la vista. Quise decir salven a mi esposo primero, pero ni siquiera tenía fuerzas para abrir la boca. Tate habló en su lugar. Miró a Meyer, una colega atrapada no muy lejos, claramente menos herida, y gritó sálvame primero. Soy arquitecto, mi mano tiene que participar en una licitación internacional la semana que viene. Mi mano no puede arruinarse. Su brazo, el que estaba destrozado y roto, era su mano derecha, la mano que usaba para dibujar. El líder del equipo de rescate se quedó atónito, aparentemente sin esperar esa respuesta. Me iluminó el muslo con la linterna, que sangraba profusamente. Señor, ¿está seguro? Su esposa está perdiendo mucha sangre. Si no la sacamos pronto podría hacerlo. Estoy seguro. La voz de Tate era aguda y decidida. Sálvame primero. Lee es fuerte, puede resistir. Si queda discapacitada, la cuidaré el resto de su vida. ¿El resto de su vida? Sonreí levemente aturdida. Más allá del polvo se oían los desgarradores llantos de nuestra hija Ziba, de 7 años. Pero ella no me llamaba. Por favor, salva a mi papá primero. No quiero que le pase nada. Bu bu bu. Meyer, mi papá estará bien, ¿verdad? Escuché a Meyer sollozar suavemente consolando a mi hija. Ziba, cariño, los tíos definitivamente salvarán a tu papá primero. Es muy importante. Como si fueran la familia de verdad. En medio del ensordecedor ruido de los cortes, observé con impotencia cómo rescataban primero a Tate. Vi cómo Meyer y mi hija lo sostenían, los tres aferrados como sobrevivientes de un desastre. Y me dejaron olvidado bajo los fríos escombros. La sangre se escurría lentamente, mi cuerpo se enfriaba cada vez más. Mi alma parecía elevarse presenciando sus lágrimas de alivio, oyendo a Tate decirle a Meyer, qué bueno que me lo recordaste, mi mano es lo más importante. Así que fue ella quien se lo recordó. Un odio y una frialdad infinitos me envolvieron por completo. Tos. Tos, tos. Una tos violenta me llenó los pulmones de polvo, y el dolor punzante del muslo me devolvió al instante a la realidad. Abrí los ojos de golpe. Ante mí aún se extendía aquella ruina tenue y desmoronada. Esa maldita varilla seguía clavada en mi pierna. Tate estaba justo a mi lado, aferrándose el brazo amputado. Todo está volviendo a empezar. Antes de que pudiera procesar esta increíble situación, ese juicio infernal y familiar resonó de nuevo, una emergencia. Solo uno puede salvarse primero. ¿Quién saldrá primero? Esta vez no esperé la respuesta de Tate. Porque ya lo sabía. Sálvame primero. El grito familiar y estridente de Tate llegó como lo esperaba. Forcejeó y me gritó, Lee, me entenderás, ¿verdad? Mi mano.
En mi vida anterior, asentí con desesperación, con lágrimas corriendo por mi rostro. Esta vez miré su rostro contorsionado por el dolor y el egoísmo, y con todas mis fuerzas, forcé a salir 2 palabras de mi garganta. No lo haré. Tate estaba atónito. El equipo de rescate también estaba atónito. Fuera de los escombros, los gritos de su hija Ziba volvieron a resonar: «Salva a mi papá. Solo quiero a mi papá». Acompañado por el hipócrita consuelo de Meyer: «Ziba, no llores, tu papá estará bien», qué coro tan amargamente irónico. Cerré los ojos, negándome a escuchar o pensar. El dolor me mantenía en un estado de alerta extrema. Sabía que cuando el equipo de rescate cortara la losa prefabricada que presionaba a Tate, un pilar de carga a mi lado se sacudiría violentamente. Solo por un momento. Esa era la única oportunidad de que la varilla se aflojara. Y mi única oportunidad de sobrevivir. El rugido de la máquina cortadora volvió a sonar, como el toque de difuntos de la parca. Apreté los dientes, todo mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de reunir fuerzas. Aquí viene. Ahora mismo. En el preciso instante en que todos los escombros se sacudieron violentamente, dejé escapar un rugido bestial, agarrándome al suelo con ambas manos, y con mi pierna intacta, pateé con fuerza una losa de hormigón. Sentí como los hilos de la varilla me desgarraban y retorcían la carne, el dolor insoportable casi me desmaya. Pero no lo hice. Porque lo que más me dolía era el corazón. Con un chasquido me arranqué con fuerza la varilla de la pierna. La sangre brotó como si una compuerta se hubiera roto. Ignorando el dolor, me arranqué de inmediato la camisa, ya hecha jirones, y con mis últimas fuerzas, la vendé firmemente sobre la herida. Después de todo esto me quedé tendido en el suelo como un pez moribundo, jadeando. Había sobrevivido. Confiando en mí mismo, no sé cuánto tiempo pasó antes de que llegaran vítores desde afuera. Genial. Los habían rescatado. Tate, ¿estás bien? Los habían sacado. Oí como la voz de mi hija pasaba del llanto a la risa, y el alivio entre lágrimas de Meyer. Se habían olvidado de mí otra vez. Oye. Parece que todavía hay alguien dentro, les alertó la voz de un transeúnte. El equipo de rescate se apresuró a regresar. Cuando vieron que me había liberado y había realizado los primeros auxilios básicos, todos se quedaron atónitos. Dios mío. ¿Esta señora salió adelante sola? Esa fuerza de voluntad es increíble. Entre el coro de admiración, me sacaron en brazos. Bajo la luz cegadora del sol, vi a Tate, vi a Meyer y vi a mi hija Ziba. Un leve y apenas perceptible destello de vergüenza cruzó el rostro de Tate al acercarse, hablándome con su habitual amabilidad condescendiente. Sabía que eras fuerte, sin duda aguantarías. Meyer también intervino. Sí, hermana Lior, las manos de Tate son tan importantes para él y para toda nuestra compañía, por eso, al ver su asqueroso intercambio de adulaciones, no dije nada. En la ambulancia, Tate intentó tomarme la mano. Me aparté. Frunció el ceño levemente, sacó una tarjeta negra de su billetera y me la puso en la mano. Toma esta tarjeta. La contraseña es tu cumpleaños. Compra lo que quieras. Deja de enfadarte. 7 años. 7 años de matrimonio, durante los cuales usé todos mis ahorros y bienes prematrimoniales para apoyarlo, desde que era un don nadie hasta que se convirtió en el ahora exitoso Tate. Esta era la primera vez que me daba dinero. Como despedir a un mendigo. Tomé la tarjeta y frente a él, haciendo acopio de todas mis fuerzas, la partí en 2 de un golpe seco. Entonces miré su rostro que al instante palideció, y con su mirada incrédula clavada en mí, le arrojé los 2 trozos de la tarjeta a la cara. Tate. Pronuncié cada palabra con claridad, en voz baja pero fría como el hielo. Se acabó. En el hospital, tenía la pierna enyesada y colgaba alta. La sala estaba vacía. Tate estaba en la sala VIP de al lado, acompañado de su confidente Meyer y mi querida hija Ziba. Cuando las enfermeras hacían su ronda, sus chismes se colaban por la rendija de la puerta. ¿Lo has oído? Ese arquitecto Tate, cuando ocurrió el derrumbe, les dijo que no salvaran primero a su esposa, sino a él mismo. ¡Qué persona tan terrible! Su esposa tenía una herida en la pierna, si hubieran esperado media hora más, no habría sobrevivido.
Exactamente. Míralo ahora con su esposa sola en una sala común y corriente sin nadie que la cuide, mientras él, rodeado de sus compañeras y su hija, le dan sopa y le masajean las manos. Ni siquiera sabrías quién es su verdadera esposa. Su esposa da mucha pena. Las voces se fueron apagando poco a poco. Abrí mi teléfono sin expresión alguna. La primera publicación en mi muro fue de Meyer, publicada hace 10 minutos. En la foto, Tate estaba apoyado en la cama del hospital, sonriendo a la cámara, con el brazo enyesado y cuidadosamente apoyado sobre una almohada. Meyer le daba sopa con cuidado, cucharada a cucharada. Mientras tanto, mi hija Ziba, obedientemente sentada junto a la cama, leía un cuento. El texto decía: todo estará bien. Ziba y yo estamos aquí contigo. Agradecido de estar vivo después de la dura prueba. La cantidad de me gusta de amigos en común abajo era impresionante. Yo también le di un me gusta discretamente y dejé un comentario debajo de esa foto cálida y feliz: familia. Al poco rato mi teléfono explotó. Mi amiga de la infancia, Bibi, me llamó directamente: Lee, ¿estás loco? ¿De verdad te gustó la publicación de esa pareja infiel? Tate es un cabrón. ¿En qué hospital estás? Voy ahora mismo. Colgué y le respondí: estoy bien, no vengas, necesito paz. No quería compasión ni consuelo. En ese momento solo necesitaba recuperar todo lo que me pertenecía. Busqué en mi agenda y encontré un número al que hacía tiempo que no llamaba. Lo marqué. Hola, ¿es Kian? Soy Lee. Necesito tu ayuda. Al otro lado, Kian, mi compañero de universidad y ahora el abogado de divorcios más reconocido de la ciudad, contestó. Claramente sabía de mi situación por las noticias, con voz firme: Lee, adelante. Quiero el divorcio. Mi voz sonaba tranquila, sin rastro de emoción. Quiero a Tate y quiero irme sin nada. Kian hizo una pausa. Lee, sé que estás molesto ahora mismo, pero marcharte sin nada es muy difícil, a menos que puedas demostrar que puedo. Lo interrumpí. Señor Zhou, lo primero que necesito es que investigues todos los bienes comunes que adquirimos después del matrimonio. En especial, todo el flujo financiero de los 5 millones de bienes prematrimoniales que transferí a Tate hace 7 años, que sirvieron como capital inicial para fundar el estudio de arquitectura Chuanxiu. En segundo lugar, redacta un acuerdo de divorcio para mí, que incluya todos los derechos y beneficios por los que puedo luchar. Quiero que lo pierda todo. ¿Está bien? La voz de Kian se volvió seria. Entiendo. Cuida bien tu lesión, déjame el resto. Después de colgar, dejé escapar un largo suspiro. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Tate entró con un rastro de impaciencia e irritación en el rostro. Probablemente había visto los comentarios sobre mis momentos. Lee, ¿qué tonterías pasivo-agresivas estás tramando? Tiró su teléfono sobre mi mesita de noche. Sé que estás molesto, pero lo hecho está. Meyer se quedó para cuidar de Ziba, así que no le des demasiadas vueltas. Lo miré y de repente le hice una pregunta completamente diferente. Tate, ¿aún recuerdas los votos que me hiciste cuando nos casamos hace 7 años? Estaba atónito, claramente incapaz de recordarlo. Respondí por él: dijiste que me amarías, me protegerías, estarías conmigo toda la vida, nunca me abandonarías, y que si rompías ese voto, que el cielo te fulminara con la luz. Me reí suavemente mirando por la ventana. Mira, el cielo afuera está despejado y brillante, sin una sola nube de tormenta a la vista. Me volví hacia él viendo cómo su rostro se tornaba cada vez más hosco, y le dije con calma: así que esas promesas fueron una tontería desde el principio. El día que me dieron de alta, Tate dijo que vendría a recogerme. Pero esperé bajo el sol abrasador fuera del hospital durante media hora, solo para recibir una llamada suya. Lee, tengo una reunión urgente de última hora en la empresa, no puedo irme. Meyer. Meyer va a recogerte, no lo pienses demasiado, ya viene de camino. Meyer otra vez. Sonreí y dije al teléfono que estaba bien. Luego colgué, me dirigí a la acera y paré un taxi. Para cuando Meyer llegó conduciendo el Porsche blanco de Tate, ya llevaba media hora en el coche. Me llamó con voz llena de agravio: hermana Lee, ¿por qué te fuiste sola?
Corrí específicamente a recogerte, Tate se enfadará si se entera. Mira qué bien habla. Yo era la que esperaba, pero ahora soy la desagradecida. ¿En serio?, pregunté con frialdad. Entonces dile que no merezco subirme a su coche. Dicho esto, colgué el teléfono. Al volver al lugar que una vez llamé hogar, todo había cambiado. En el sofá de la sala yacía el chal rosa de cachemira de Meyer descuidado. En la mesa de centro su té de frutas favorito y sus aperitivos importados. Mi casa se había convertido en su territorio. Cuando Tate regresó por la noche, su rostro se veía sombrío. ¿Por qué avergonzaste así a Meyer hoy? Ella tuvo la amabilidad de venir a recogerte, y aunque no lo apreciaras, no tenías por qué tratarla así, ¿verdad? Me senté en mi silla de ruedas mirándolo. Tate, ¿has olvidado de quién es esta casa? Mi pregunta lo desconcertó un momento y luego, irritado, hizo un gesto con la mano. No estoy de humor para discutir contigo. Al día siguiente estaba en mi habitación revisando los materiales que Kian me había enviado cuando mi hija Ziba abrió la puerta. Detrás de ella estaba Meyer con aspecto de la señora de la casa. Mamá, dijo Ziba tímidamente. Meyer dijo que quiere quedarse aquí esta noche para hacerme compañía. ¿Te parece bien? Me da miedo la oscuridad de noche. Meyer se agachó de inmediato y abrazó a Ziba con cariño. Buena chica, Ziba. Con Meyer aquí no hay nada que temer. Me miró, sonriendo con dulzura e inocencia. Hermana tus piernas no te dan firmeza y no puedes cuidar de Ziba por la noche. Me quedo para ayudarte a compartir la carga contigo. ¿Te importa? Vi esta brillante actuación con un escalofrío profundo. Hubo un tiempo en que Ziba se aferraba más a mí. Por las noches necesitaba que la abrazara y le contara historias antes de poder dormirse. Y ahora, en tan solo medio mes, esta mujer la ha conquistado. Asentí. No me importa. De todas formas, esta casa ya no es mía. La sonrisa de Meyer se congeló en su rostro. Esa noche la casa estaba muy animada. En la sala, Tate y Meyer reían y charlaban mientras ayudaban a Ziba con su tarea. En el comedor, Meyer había preparado 4 platos y una sopa, todos de los sabores favoritos de Tate. Y yo, un paciente con una pierna escayolada, fui completamente ignorado. La niñera Sira no lo soportó y me trajo un tazón de gachas. Señora, por favor, tome un poco. Su esposo. Sira, la interrumpí. No necesita decir nada, lo entiendo todo. De ahora en adelante tampoco tienes que llamarme señora, solo llámame Lior. Sira suspiró y salió en silencio. En mitad de la noche me desperté sedienta y salí en mi silla de ruedas a buscar agua. Al pasar por la habitación de Ziba, la puerta no estaba del todo cerrada. Vi a Tate sentado en el borde de la cama, mirando a su hija, que ya dormía, y le dije en voz baja a Meyer, que estaba ordenando la cama a su lado: gracias por todo tu esfuerzo de estos días. Meyer negó con la cabeza suavemente. Para ti, para Ziba, no es ninguna molestia. Los ojos de Tate estaban llenos de gratitud y ternura. Extendió la mano y acarició suavemente la mejilla de Meyer. Es un placer tenerte aquí. Sentí un vuelco en el estómago y contuve las náuseas mientras regresaba a la habitación en mi silla de ruedas. Saqué mi teléfono y grabé con claridad la escena que acababa de presenciar. Bien. Una prueba más. Los días transcurrían en una extraña calma, con corrientes subterráneas arremolinándose bajo la superficie. Me quedaba en mi habitación todos los días, comunicándome con Kian y reconstruyendo la cadena de pruebas de las transferencias de bienes de Tate después del matrimonio. Probablemente pensó que seguía de mal humor y se alegró de la paz, representando el papel de familia feliz todos los días con Meyer y Ziba. Hasta el fin de semana. Ese día, Meyer preparó un festín de mariscos, diciendo que era para celebrar la aprobación de una de las propuestas de proyecto de Tate. En la mesa, Meyer le sirvió a Ziba con entusiasmo un camarón grande pelado. Mis pupilas se contrajeron bruscamente y de inmediato dije: Ziba no puede comer mariscos. Es alérgica a ellos. Todos estaban atónitos. Tate frunció el ceño. Debes estar equivocado, ¿verdad? ¿Desde cuándo Ziba es alérgica al marisco? Meyer también dejó los palillos con un dejo de queja. Sí, Lior, no lo sabía.
Ziba, ¿quieres comerlo? Mi hija Ziba miró los langostinos dorados y tentadores del plato y luego me miró a mí. Finalmente le dedicó a Meyer una dulce sonrisa. Gracias, Meyer, quiero comérmelo. Tras decir eso, me miró desafiante y se metió el camarón en la boca. Se me cayó el alma a los pies. Ziba es muy alérgica a los mariscos y a varios frutos secos, algo que descubrimos cuando tenía 1 año durante una visita al hospital. En esa ocasión, casi entró en shock por comer un trocito sin querer. Desde entonces nunca más han vuelto a aparecer en nuestra mesa. La he vigilado con esmero durante 6 años, ¿cómo iba a ignorarlo? Estaba mintiendo. Para complacer a Meyer, para ir en mi contra, estaba jugando con su propia vida. Me puse de pie sacudiendo mi silla de ruedas mientras intentaba detenerla. Ziba. Mi voz temblaba de ira, escúpela ahora mismo. Tate me agarró con fuerza, regañándome, Lior, basta. ¿Por qué estás tan loca? ¿Solo porque Meyer lo puso ahí? ¿De verdad tienes que atacar a una niña así? Mientras discutíamos, Ziba palideció de repente, empezó a toser con fuerza y a respirar cada vez más rápido. Enseguida le salió un sarpullido en la carita. Papá. No puedo respirar. Todos entraron en pánico. La ambulancia huyó mientras llevaba a Ziba al hospital. Afuera de urgencias, Tate me fulminó con la mirada con los ojos rojos como un león furioso. Lior. ¿Por qué no dijiste nada antes? Sabías que era alérgica, así que ¿por qué te quedaste ahí parada viéndola comer? ¿Esperabas que le pasara algo? Cada palabra que decía era como una daga venenosa que se me clavaba en el corazón. Abrí la boca queriendo explicarle, decirle que fuiste tú quien no me creyó, que Ziba insistió en comérselo ella misma. Pero antes de que pudiera decir nada, la puerta de urgencia se abrió de golpe. Sacaron a Ziba, todavía conectada al oxígeno, pero se había estabilizado. Tate y Meyer corrieron hacia mí de inmediato. Ziba, ¿cómo estás? Dile a papá quién te dio los camarones. La voz de Tate era frenética y llena de dolor. Vi a mi hija Ziba con su carita pálida, levantar la mano débilmente y sin dudarlo, me señaló. Era mamá. Me miró con una mirada desprovista de culpa, llena solo de un rastro de satisfacción y amargura. Mamá dijo que si comía la comida que preparaba Meyer, moriría, pero insistió en dármela. En ese momento sentí como si todos los sonidos del mundo se hubieran desvanecido. Miré a mi hija, a quien llevé en mi vientre durante 10 meses y que casi murió al dar a luz. Vi cómo usaba la cara más inocente para decir las mentiras más crueles y tenderme una trampa. Me reí. Resulta que cuando te rompen el corazón por completo, aún puedes reír. Delante de todos miré a Ziba que yacía en la cama del hospital y le dije, palabra por palabra, con el tono más tranquilo, Ziba, me das asco. Tras regresar del hospital, la casa se sumió en un silencio sepulcral. Tate se dirigió a la habitación de invitados y me miró como si fuera aire. Ziba me evitaba como si fuera veneno. Solo Meyer se estaba pareciendo cada vez más a la dueña de la casa. Hipócritamente me traía sopa a la habitación y luego con naturalidad, me contaba que Tate había vuelto a elogiar su cocina hoy, y que Ziba había dicho que quería ser tan dulce y hermosa como ella cuando creciera. Presumía de todo lo que había robado delante de mí. Y yo la miraba con frialdad, como si estuviera viendo a un payaso haciendo el ridículo. Porque había llegado el momento de cerrar la red. Qian me envió la versión final del acuerdo de divorcio. Enumeraba todas las pruebas de la infidelidad de Tate durante el matrimonio y su maliciosa transferencia de bienes a Meyer, junto con los vídeos que había grabado previamente y testimonios de amigos en común. Según el acuerdo, Tate tendría que irse con las manos vacías. La empresa sería mía, y todas las propiedades y vehículos adquiridos con bienes conyugales a su nombre serían míos. Incluso tendría que pagarme una cuantiosa indemnización por daños emocionales. Este acuerdo fue suficiente para que cayera de las nubes al lodo, para no recuperarse jamás. El problema era cómo conseguir que lo firmara. Si se lo entregaba directamente, definitivamente no lo firmaría. Pensé en cuál era el punto débil de Tate. Era su carrera, su reputación y el premio Golden Dome, el máximo galardón en el mundo de la arquitectura doméstica, que pronto se anunciaría. Observé a Meyer pavoneándose y posando, mientras un plan tomaba forma en mi mente.
Conocí a una mujer como Meyer, codiciosa e insensata. Su mayor ambición era reemplazarme y convertirse en la legítima señora Tate. Un viernes por la tarde, dejé que Tate me viera contestar una llamada. Al teléfono, le dije con entusiasmo que ¿estás dispuesto a pagar $80 millones para comprar la mitad de las acciones de mi empresa? ¿En serio? Genial. Prepararé el contrato enseguida. Después de colgar, vi la sorpresa y la codicia en los rostros de Tate y Meyer. Luego coloqué deliberadamente un contrato de transferencia de acciones falsificado, que solo mostraba la página de la firma, junto con un montón de documentos irrelevantes, sobre la mesa de estudio. Sacudí mi silla de ruedas y dije que iba a encontrarme con un amigo. Sabía que Meyer sin duda le echaría un vistazo. Efectivamente, justo al irme, Keean me envió una grabación de vigilancia que mostraba a Meyer entrando a escondidas en el estudio y tomando una foto del acuerdo. Esa noche, con astucia, deslicé el grueso acuerdo de divorcio entre una pila de documentos de proyecto comunes que necesitaban la firma de Tate, dejando solo la página de firmas al final. Le entregué los documentos a Tate. Estos son los archivos rutinarios de algunos proyectos. Por favor, firmen. Tate, ocupado preparando su discurso para los premios Golden Dome, los recibió con impaciencia. Justo cuando estaba a punto de firmar, Meyer entró con una taza de café. Echó un vistazo a la pila de documentos con un brillo intenso en los ojos, y dijo con coquetería: Tate, no te apresures. Ceba me dijo que la hermana Lior parecía estar hablando de las acciones de la empresa con el señor Wong esta tarde. Parece que podrían vender la empresa. Sus palabras dieron en el clavo, sobresaltando a Tate. Su rostro se ensombreció al instante. ¿Cómo se atrevía? Meyer fingió inocencia y dijo, aunque solo lo oí. Pero Tate, deberías revisar bien los documentos que tienes en tus manos por si acaso. Dejó la frase en suspenso a propósito. Sabía lo que estaba pensando. Temía que vendiera las acciones, dejándolas sin nada que ganar en el futuro. Más aún, temía que firmara algo desfavorable para ella. En ese momento, a sus ojos, ese grueso acuerdo oculto en el medio era muy probablemente el acuerdo de transferencia de acciones que había preparado esa tarde. Quería detenerlo. La mejor manera era asegurarse de que Tate no firmara nada ahora. Por desgracia, subestimó mi preparación. Me froté la cara con frialdad, saqué mi teléfono y reproduje una grabación, la segunda mitad de la llamada de esta tarde. En la grabación dije vacilante: señor Wong, 80 millones siguen siendo muy poco. ¿Qué le parece? Deme 2 días para pensarlo y le daré una respuesta el lunes. Entonces miré a Tate y le dije con calma: ya oíste, aún no lo he decidido. ¿Y si cambio de opinión antes del lunes? Esas palabras fueron una amenaza descarada. El rostro de Tate se puso más oscuro que el fondo de una olla. Lo que más temía ahora era cualquier problema inesperado que pudiera afectar sus posibilidades de ganar el premio. Si la firma se topaba con problemas en ese momento, sería un golpe fatal para él. Le arrebató el bolígrafo a Meyer y le gruñó: ¿qué sabes tú? ¡Fuera! Meyer se quedó atónita ante su grito, sus ojos se enrojecieron de dolor y no se atrevió a decir una palabra más. Tate ya no dudó. Para tranquilizarme y librarse de mí rápidamente, cogió un bolígrafo y hojeó la pila de documentos con rapidez, firmando con un floreo donde quiera que hiciera falta. Cuando firmó la última página del acuerdo de divorcio, también disimulado, ni siquiera parpadeó. Después de firmar, me devolvió todos los documentos y me dijo con frialdad: basta. No me hagas ninguna broma. Si no, después de los premios Golden Dome te arrepentirás. Tomé el fajo de documentos, y cuando mis dedos tocaron el acuerdo de divorcio firmado, casi me reí a carcajadas. Lo guardé con cuidado, mirando a Tate y Meyer con una sonrisa tranquila y despreocupada. Muy bien, Tate. Nos vemos en el juzgado. La ceremonia de los premios Golden Dome. Este fue el día más glorioso en la vida de Tate, y el día del juicio que le había preparado. Vestía un traje a medida, de pie en el centro del escenario bajo los focos. Sostenía el pesado trofeo dorado en sus manos, con una sonrisa radiante de confianza. Meyer y Ziba estaban sentados en la primera fila, con los ojos llenos de admiración y fascinación. Finalmente quiero agradecer a mi esposa, Lior.
La voz de Tate resonó por el micrófono en todo el recinto. Aunque últimamente hemos tenido algunos malentendidos, sin su apoyo inicial, no estaría donde estoy hoy. Sus palabras hipócritas provocaron una oleada de aplausos corteses del público. ¡Qué conmovedor! Me senté en las sombras al fondo del salón, frunciendo los labios con frialdad. Justo cuando estaba a punto de pronunciar un discurso más emotivo, se abrieron las puertas del lugar. Kian entró con 2 asistentes inexpresivo y caminó directo al escenario. Todas las miradas se posaron en él. La sonrisa de Tate se congeló en su rostro. ¿Quiénes son ustedes? Seguridad. Kian lo ignoró y, en cambio, le entregó un documento al presentador, susurrándole unas palabras al oído. El rostro del presentador palideció al instante. Al instante siguiente la gran pantalla LED tras el escenario borró la presentación de Tate sobre la aceptación del premio Pasión, reemplazada por capturas de pantalla nítidas de extractos bancarios. Cada transacción se transfería de la cuenta de la empresa a la cuenta personal de Meyer. Los montos oscilaban entre decenas y cientos de miles. A continuación, se mostraba un vídeo. Lo grabé afuera de la habitación de invitados. Tate acariciaba suavemente la mejilla de Meyer y le decía: «Me alegra mucho tenerte aquí». La multitud estalló en llanto. «Dios mío. ¿No es esto infidelidad durante el matrimonio y la transferencia de bienes? Esa mujer debe ser su colega, qué descarada. Nunca se conoce realmente a alguien, ¿verdad?». El rostro de Tate palideció al instante mientras gritaba entre bastidores: «Apágalo. Apágalo ya». Pero ya era demasiado tarde. Me levanté de entre las sombras y caminé paso a paso, lentamente hacia el escenario. Hacía tiempo que me habían quitado el yeso de la pierna, y aunque todavía cojeaba un poco, cada paso sentía como si pisoteara la dignidad de Tate. Los focos me siguieron y todos me reconocieron, la mujer abandonada por su marido durante el derrumbe de la obra. Me acerqué a Tate, que estaba pálido, y le quité el micrófono a Kian. «Tate, felicidades por tu premio». Mi voz era suave, pero a través de los altavoces, llegó a todos con claridad. «Sin embargo, hay algo que quizás hayas olvidado. Esta empresa de la que hablas se fundó con mis bienes prematrimoniales, mi dote. Así que, legalmente hablando, solo eres un empleado bien pagado». Hice una pausa observando los rostros atónitos del público antes de finalmente posar la mirada en Meyer, cuyo rostro se había puesto pálido. «Ah, y por cierto, la casa, el coche, el Hermès que le compraste a la señorita Meyer con nuestros fondos matrimoniales, según la ley matrimonial, por favor, devuélvelos también». En cuanto a ti, me giré y miré al tambaleante Tate, depositando con delicadeza el acuerdo de divorcio firmado y la sentencia definitiva del tribunal en sus manos, que sostenían el trofeo. ¿Qué se siente marcharse sin nada? Su agarre se aflojó y el trofeo dorado que simbolizaba la gloria de toda su vida se estrelló contra el suelo con un estruendo, haciéndose añicos. Igual que su vida. Roto y fragmentado. Tate cayó en desgracia. De la noche a la mañana, pasó de ser un arquitecto genial a un paria del que todos querían alejarse. Se declaró en quiebra y lo echaron de la empresa. Meyer corrió más rápido que nadie, cogiendo el último dinero que le quedaba y desapareciendo sin dejar rastro. Como un perro rabioso corrió al pie de mi edificio de oficinas, se arrodilló en el suelo con mocos y lágrimas corriendo, mientras me suplicaba perdón. «Lior, me equivoqué. De verdad. ¿Me das otra oportunidad? Por el amor de Ziba, no puedes tratarme así». Mencionó a Ziba. Nuestra hija, que sufrió un trauma psicológico severo por su abandono y ahora está en tratamiento. Mandé a Kian abajo y le di algo. Era un informe de una prueba de paternidad. En cuanto Tate lo vio fue como si le hubieran vaciado todos los huesos del cuerpo, se desplomó en el suelo. Me miró con los ojos llenos de desesperación e incredulidad. «Esto no puede ser. Ziba, ¿cómo podría Ziba no ser mi hija?». Bajé lentamente la ventanilla del coche, mirando su rostro destrozado por la realidad, feo, y hablé con calma, con una voz desprovista de toda calidez. «Porque olvidaste que hace 8 años, para complacer a tu hipócrita mentor y asegurarle el proyecto, tú personalmente me llevaste a su habitación, borracha». Las pupilas de Tate se contrajeron de repente, y todo su cuerpo tembló violentamente, como si estuviera mirando a un demonio. «¿Tú te acuerdas?». «¿Yo me acuerdo?».
Reí, casi con lágrimas en los ojos. Tate, ¿eres demasiado ingenuo? Nunca lo olvidé. No solo no lo olvidé, sino que conservé a este niño a propósito. Lo miré pronunciando cada palabra lenta y deliberadamente, usando el lenguaje más cruel para atormentar el último atisbo de esperanza que le quedaba. Porque sé que un hombre inútil como tú, tan profundamente inseguro y vanidoso en el fondo, no valora nada más que la supuesta herencia de sangre. Quiero que la ames, la valores y la veas como tu única esperanza. Entonces, en el momento de mayor orgullo, te diré personalmente que la familia por la que has luchado tanto para proteger, incluso a costa de mi vida, está podrida hasta la médula. El linaje que proteges pertenece al mentor que más respetas. La hija que amas es la prueba viviente de la mayor desgracia de tu vida. Observé cómo el color se desvanecía de su rostro, transformándose lentamente en el gris ceniciento de la desesperación. Sabía que el acero bajo los escombros solo me había herido la carne. Pero la verdad en ese momento fue lo que realmente clavó su alma a una cruz de la que jamás se liberaría. La vida de Tate cayó de las nubes al fango en un solo día. Y fui yo quien lo derribó. Todos pensaron que me odiaría profundamente o que huiría a un país lejano. Pero no fue así. Como un perro con la columna rota, reapareció bajo mi edificio de oficinas una semana después. Estaba más delgado, más demacrado, sus ojos habían perdido su antiguo orgullo y vigor, reemplazados por un extraño y aferrado fanatismo. Lee detuvo mi coche con la voz ronca. Hablemos. Ahora somos aliados. Lo miré divertido. ¿Aliados? Sí. Una chispa de esperanza iluminó sus ojos. Jens. Jens es quien nos arruinó. Me arruinó a mí, y a ti también. Es nuestro enemigo común. Unimos fuerzas y lo derrotamos juntos. Creyó que esta era su única oportunidad de reconectar conmigo. Un enemigo común. ¡Qué frase tan ridícula! Justo entonces sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Al responder, me llegó una voz, vieja pero autoritaria. Señorita Lee, soy Jens. El cuerpo de Tate se sacudió bruscamente con la mirada fija en mi teléfono. Presioné el altavoz. La voz de Jens destilaba un desdén condescendiente. He oído que últimamente estás muy satisfecho contigo mismo. Joven, no pienses que solo por tener algo insignificante en tus manos puedes armar un revuelo. Este círculo no es uno donde una mujer soltera pueda hacer lo que quiera. Te aconsejo que pares de inmediato, o tu agencia desaparecerá de esta ciudad mañana. Una amenaza flagrante. Antes de que pudiera decir una palabra, Tate ya estaba gritando por teléfono, Jens, viejo cabrón. Me has arruinado. Eres tú. Es todo culpa tuya. Hubo unos segundos de silencio al otro lado, luego una mueca desdeñosa. Tate. Tú también estás aquí. Un perro abandonado por su amo, ¿y te atreves a ladrarme? Tú. Lee, no lo escuches. Es solo un tigre de papel. Tate me dijo con urgencia, intentando demostrar su valía. Levanté la mano, indicándole que se callara. Luego hablé por teléfono con el tono más tranquilo que pude, diciendo lentamente, Jens, tienes razón. Una mujer como yo no puede armar un alboroto. Pero... Hice una pausa y ante el rostro atónito pero expectante de Tate, marqué otro número e inicié una llamada a 3. Hola. Se conectó la llamada y se escuchó una voz femenina elegante y lánguida. Hola de Mary, dije con una sonrisa. Disculpe la molestia, solo quería confirmarle algo. ¿Acaso los últimos 4 dígitos del código de la caja de seguridad de su esposo, el profesor Jens, en el Zurich United Bank, son el cumpleaños de su primer amor? Ah, y también la paga mensual que le envía a ese chico llamado Leo de California. ¿Le interesaría ver los detalles de la transacción? Hubo un silencio de 10 segundos en la línea. Inmediatamente los gritos furiosos de Jens se mezclaron con las duras acusaciones de esa mujer, como en una escena de una farsa ridícula. Perra. ¿Cómo lo sabes? Jens, mejor explícate. ¿Quién es Leo? Colgué el teléfono en silencio mirando a Tate frente a mí, pálido como si hubiera visto un fantasma. Estaba boquiabierto sin decir ni una sola palabra.
Le alisé con suavidad el cuello despeinado, como lo había hecho innumerables veces. Mi tacto era tierno, pero mi mirada gélida y penetrante. Tate, ¿lo viste bien? El as que creías tener ni siquiera merece ser una carta sin valor en mis manos. ¿Y qué hay de los aliados? Reí suavemente acercándome a su oído, hablando con una voz que solo nosotros dos podíamos oír. ¿Te lo mereces? Ziba se derrumbó. Huyó del centro de tratamiento psicológico y, bajo la lluvia torrencial, corrió al pie del edificio de mi empresa. Allí se arrodilló rígidamente en los charcos fríos, dejando que la lluvia y el agua fangosa empaparan su costoso vestido. Los empleados la señalaban y susurraban a través de los ventanales. Los guardias de seguridad intentaron varias veces levantarla, pero ella los ignoró. Se quedó allí arrodillada, de día a noche, como una estatua humilde pero testaruda, hasta que terminé de trabajar. Mi coche estaba aparcado justo delante de ella. Levantó su rostro pálido y exangüe y al verme, se le saltaron las lágrimas al instante. Se arrastró hasta mí y me agarró la pernera del pantalón, aferrándose a ella como a su último salvavidas. Mamá. Estaba equivocado. De verdad que estaba equivocado. Sollozaba jadeando con la voz ronca. Por favor, eres mi mamá, eres mi única mamá. Por favor, no me abandones. Este fue mi juicio final. Nacida de la sangre de la ética, de ese maldito e inquebrantable vínculo. Mi chofer y mi asistente me observaban con una mezcla compleja de lástima y reticencia en los ojos. Bajé del coche con un paraguas en la mano, mirándola desde arriba. Levántate. Mi voz sonó fría. Ella negó con la cabeza, llorando aún más fuerte. La ignoré y me subí a otro coche que esperaba cerca. Media hora después, el coche se detuvo en una obra desierta. Las mismas ruinas que me habían dado una nueva vida y también me habían roto el corazón. Saqué a Ziba del coche a rastras y la tiré al suelo embarrado. Fíjate bien. Señalé las paredes derruidas, cubiertas de hierba silvestre. Ese día aquí mismo me abandonaron tú, tu padre y esa mujer, todos ustedes. Una varilla me atravesó la pierna y la sangre se acumuló por todas partes. Te oí llorar afuera, pero rogaste a otros que salvaran a tu padre primero. La lluvia mezclada con lágrimas resbalaba por el rostro de Ziba, temblando como una hoja al viento. Yo. No sé. No sabía que sería tan grave. Claro que no. La interrumpí con frialdad porque en tu mundo solo existe lo que quieres, nunca lo que debes soportar. Tomé una carpeta de mi asistente y se la tiré delante. Son billetes de avión a Suiza, junto con un acuerdo de fondo fiduciario. Contiene 50 millones, suficiente para que vivas cómodamente el resto de tu vida y recibas la mejor educación. Miró fijamente los documentos, sin extender la mano para recogerlos. Te apoyaré hasta que cumplas 18 años, cubriendo todos tus gastos de educación y manutención. Esta es mi compensación por una vida inocente, mi límite final como ser humano. Me agaché mirándola fijamente a los ojos, llenos de terror y súplica. Pero la compensación no es amor. Ziba, a partir de hoy, ya no tienes madre. Después de hablar, me levanté, me di la vuelta, me subí al coche y no miré atrás. En el retrovisor, el llanto de la niña, desgarrado por el viento y la lluvia, se desvanecía cada vez más. Sabía que era completamente libre. Libre del odio y de ese amor que nunca debió existir. El ajuste de cuentas de Jens fue mucho más espectacular de lo que había imaginado. Su esposa Neris, a quien él había mantenido en la ignorancia durante décadas, era una mujer realmente formidable. No lloró, no armó un escándalo y no confrontó a Jens cara a cara. Ella simplemente, sin hacer ruido, usó las pistas que le había dado, pasó medio mes contratando a los mejores detectives privados y equipos legales, y le despojó de todos sus secretos. Fraude académico, abuso de autoridad como supervisor para explotar a sus alumnas, apropiación de los diseños más destacados de sus estudiantes, uso de peones como Tate para aceptar proyectos turbios y embolsarse enormes sobornos, y pruebas de que tenía una amante en el extranjero y era padre de un hijo con ella, todo quedó al descubierto. Decidió encenderlo todo en la ceremonia de jubilación de Jens. El evento se celebró con gran esplendor. Toda la élite arquitectónica se reunió, lista para presenciar el gran final de la carrera de este coloso.
Jens, de pie en el escenario, reflexionó sobre su brillante y gloriosa vida, hablando con profunda emoción, con la voz entrecortada en varias ocasiones. Justo cuando los aplausos resonaban en la sala y el ambiente alcanzaba su máximo esplendor, Nerys, vestida con un elegante traje negro de Chanel, subió al escenario con elegancia. Tomó el micrófono y sonrió al público: gracias a todos por venir. Antes de compartir los honores de mi esposo, quiero compartir con ustedes algunas de las obras más vibrantes de su vida. Al instante siguiente la gran pantalla tras ellos borró las diapositivas de logros personales de Jens. En su lugar, mostró una serie de fotos vergonzosas, extractos bancarios impactantes y grabaciones de audio de las confesiones entre lágrimas de las chicas. El recinto entero pasó de un aplauso atronador a un silencio sepulcral, para luego estallar en un clamor. El rostro de Jens, en un instante pasó del rubor a la palidez, y luego a un azul ceniciento. Señaló a Nerys con labios temblorosos: tú. Antes de que pudiera terminar la palabra tú, puso los ojos en blanco y se desplomó hacia atrás. Un derrame cerebral. Parálisis. En la cúspide de su gloria, cayó en un abismo sin retorno de la forma más humillante. Nerys observó fríamente cómo lo subían a la ambulancia y luego continuó hablando por el micrófono con voz clara y firme: de hoy en adelante, tomaré el control total de todos los bienes a nombre de Jens y estableceré un fondo especial para compensar a todas las mujeres a las que ha perjudicado. Me senté en silencio en un rincón del público, observando cómo se desarrollaba esta gran ejecución pública. Mi teléfono vibró: un mensaje de Nerys. Lee, gracias por el cuchillo. Fue muy útil. Pensé que la historia debería haber terminado ahí. Pero subestimé la locura que un hombre puede desatar cuando lo despojan de toda dignidad y esperanza. Esa noche lluviosa, te apareció en mi habitación como un fantasma, burlando todos los sistemas de seguridad de mi villa. Lee. Su voz era ronca como lija raspando. Me destruiste todo lo que tenía. Diablo, estabas conspirando contra mí desde el principio. Lo miré inusualmente tranquilo. Incluso tuve la serenidad de tomar la copa de vino tinto de la mesa y girarla suavemente. ¿Te acabas de dar cuenta? Mi calma lo enfureció por completo. Rugió: ¿por qué me haces esto? Nos queríamos tanto. ¿Por qué eres tan cruel? No me moví, solo presioné suavemente el botón de alarma de emergencia escondido bajo el reposabrazos del sofá. Luego lo miré a los ojos y le hice la última pregunta: Tate, si todo pudiera empezar de nuevo. Bajo las ruinas, ¿a quién salvarías primero? Esta pregunta fue como una llave que desató al instante toda la locura que lo atormentaba y destrozó su última defensa. Estaba aturdido. Parecía completamente agotado, desplomándose de rodillas ante mí, agarrándose la cabeza y gritando como un niño, con sollozos llenos de infinito arrepentimiento y desesperación. Te salvaría. Te salvaría primero. Lior, lo siento. Lo siento mucho. El aullido de las sirenas se hizo más fuerte, rompiendo el silencio de la noche lluviosa. La policía entró a toda prisa y se llevó a Tate, que estaba mentalmente destrozado. Vi al hombre que una vez amé profundamente y también odié intensamente, esposado y desapareciendo de mi mundo. Dentro, solo había vacío. Pero ese vacío pronto fue reemplazado por una sensación de tranquilidad y libertad sin precedentes. La lluvia paró. Un arco iris brillante se cernía sobre el horizonte. Caminé hacia el ventanal, y la pantalla de mi teléfono se iluminó con una alerta de noticias. La reconocida arquitecta Lior invierte personalmente 100 millones para establecer la Fundación de Apoyo a Arquitectas, una fundación de última generación dedicada a brindar apoyo y asistencia a mujeres destacadas en la industria. Sonreí. Con las ganancias ilícitas que le arrebaté a Jens, y con mi firma, allanaría el camino para que más mujeres avanzaran, para construir más monumentos que realmente nos pertenezcan, monumentos que nunca se derrumbarán.